Buenos días, somos el equipo 7 y vamos a presentar la práctica 9 de fricción estática y dinámica. Los integrantes del equipo son Carrillo Santiago Juan Pablo, García Zamudio Emilio, García Fajardo Cristo Donet, Luis Ángel Pino Vázquez, Ricardo Soto Mondragón y José Isaí Torres Monroy. El objetivo es apreciar la diferencia entre fricción estática y dinámica al variar el peso de un cuerpo. Comenzaremos definiendo cuáles son los tipos de fricción estática. La fricción estática es la reacción presentada por un cuerpo reposo al oponerse a su desplazamiento sobre otra superficie. La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la fuerza requerida para lograr el desplazamiento de un cuerpo sobre su velocidad constante. La fuerza de fricción estática será un poco mayor a la fuerza de fricción dinámica, pues se ocupa para aplicar más fuerza para lograr iniciar el movimiento de un cuerpo necesario para conservarlo después de la velocidad constante. El material que ocuparemos en esta práctica es un dinamómetro, un hilo, piezas de construcción y una calculadora científica. A continuación vamos a realizar la práctica 9 titulada Fricción dinámica y estática y vamos a iniciar con el procedimiento de experimentación. Para poder realizar esta parte de la práctica necesitamos conocer a detalle el concepto o significado de algunos términos que llegaremos a ocupar a lo largo de toda la práctica. El primero y el más importante de todos es la fricción. Se conoce como fuerza de fricción a la que realiza una oposición al desplazamiento de una superficie sobre otra, o a aquella opuesta al comienzo del movimiento. La unidad de medida para poder medir la fricción son los newton. Otro de los términos que serán de suma importancia para la realización de esta práctica será la fricción estática. La fricción estática es la fuerza de resistencia que se opone al inicio de un movimiento y que se da, por tanto, cuando los objetos se encuentran en un completo estado de reposo. Fricción dinámica es la fuerza de resistencia en el movimiento que se da cuando los objetos ya se están moviendo. Diferencias. Las diferencias de los dos tipos de fricción es que en una necesita ser trascendida para movilizar una cosa frente a otra con la que tiene contacto, y la fricción dinámica es la magnitud constante que genera oposición al desplazamiento cuando éste ya se inició. En pocas palabras, la fricción estática tiene lugar cuando los cuerpos se encuentran en reposo relativo, mientras que la fricción dinámica ocurre cuando ya se encuentran en movimiento. En el primer paso de la práctica, primero tenemos que colocar en una mesa horizontal un bloque que ya tengamos el peso bien conocido, que este es de 0.30 newtons, que equivale a 30 gramos. En uno de los extremos del hilo tenemos que darle al cubo que tenemos aquí, y en el otro extremo enganchar el dinamómetro. Vamos a realizar el paso 2 de la práctica. Este consiste en jalar poco a poco el dinamómetro y observar si va aumentando la fuerza que estamos aplicando por parte de nuestra mano. En el preciso instante, antes de que el bloque comience a moverse, tenemos que detectar el valor que el dinamómetro da en newtons, y el valor que da el dinamómetro en newtons es de 0.05 newtons, que equivale o es igual a 1.5 gramos que pone el dinamómetro. Y aquí pueden observar cómo la fricción estática no es constante, pues a medida que jalamos el bloque, el valor aumenta. Paso 3 de la práctica. Tenemos que colocar sobre el bloque otro igual a él con el mismo peso. En este caso, vamos a usar el mismo tipo de material y la misma forma.
tenemos que jalar nuevamente y de manera lenta y observar con el dinamómetro. Tenemos que ver también si va aumentando la fuerza aplicada en nuestra mano y cómo lo detectamos. Cuando los dos bloques inicien su movimiento, debemos de ver cuál es el valor de la fuerza aplicada que se ve o se refleja en el dinamómetro. Ahora, en el paso 4 de la práctica, tendremos que repetir el paso 3, solo que ahora agregaremos otro bloque más al sistema físico, para tener un total de 3 bloques en el sistema físico. ¿Cuál es el valor de la fuerza máxima de fricción estática que marca el dinamómetro para poder mover los 3 bloques? ¿Y cómo varía esta fuerza al aumentar el tercer bloque al sistema físico? Y también tendremos que revisar si existe una relación de proporcionalidad directa entre el peso del sistema y la fuerza que necesitamos para mover el cuerpo de una superficie lisa. Paso 5 de la práctica. Tenemos que retirar los dos bloques colocados encima del bloque original para estudiar la fricción dinámica. Tenemos que jalar el bloque y registrar con el dinamómetro el valor de la fuerza aplicada con nuestra mano cuando el bloque inicie su movimiento. En el paso 6 de la práctica tendremos que colocar otro bloque al que ya teníamos antes para tener un sistema conformado por dos bloques que tengan exactamente el mismo peso. Ahora, ya que los amarremos juntos, tendremos que jalarlo nuevamente usando el dinamómetro, y después de jalarlo con el dinamómetro tendremos que registrar el valor que da en newtons para poder conocer el valor total de la fuerza aplicada por nuestra mano cuando el bloque inicie el movimiento de fricción, y tendremos que anotar el resultado. Paso 7 de la práctica. Tenemos que repetir el paso anterior, pero ahora tenemos que agregar otro bloque más. Tenemos que anotar el valor de la fuerza aplicada con nuestra mano cuando los tres bloques inicien su movimiento. Tenemos que ver cómo varió la fuerza de fricción dinámica al aumentar el peso del objeto desplazado y ver también si existe algún tipo de relación de proporcionalidad directa entre el peso de un cuerpo y su fuerza de fricción dinámica. En conclusión, podemos definir a la fuerza de fricción estática como aquella fuerza que se opone al inicio del desplazamiento de un objeto. Entonces, esta misma actúa sobre los objetos en reposo. También, la fuerza de fricción dinámica es la que actúa sobre los objetos en el mismo desplazamiento, es decir, al momento de moverse, la fuerza que se opone al movimiento del mismo es una fuerza de fricción dinámica. Eso es en palabras prácticas. También podemos ver ciertos ejemplos en la fuerza de fricción estática, como al momento de querer mover un objeto de un lugar a otro, el inicio del movimiento de un punto a otro es aquella fuerza estática que nos impide moverlo. También, en un ejemplo más cotidiano, podemos ver el momento de caminar, ya que si pusiéramos un paso sobre una superficie muy lisa y nuestros tenis, por ejemplo, estuvieran muy acabados, pues nos resbalaríamos de manera muy fácil. Más sin embargo, existe esta fuerza de fricción estática que hace que ni nosotros nos resbalemos, ni haya un deslizamiento muy fácil
en este mismo, haciendo que la fuerza de oposición pues nos mantenga de una manera pues más segura al caminar. Es un ejemplo muy cotidiano. Como ejemplos de la fuerza de fricción dinámica, podemos tomar el ejemplo de al nosotros querer empujar un objeto en cualquier superficie, está la fuerza de fricción dinámica influyendo en la facilidad para mover este objeto, siendo incluso una fuerza que impide el fácil movimiento. También otro caso sería el nosotros patinar sobre hielo. Al deslizarnos por el mismo, la fuerza de fricción dinámica influye, pues el coeficiente de fricción entre el hielo y la hoja del patín es muy poco, que apenas si se nota. Entonces, una vez entendida la diferencia entre ambas fuerzas, podemos entender la importancia de cada una y cómo influye en nuestra vida diaria, por más mínima que ésta sea. La fricción no me deja dormir. Me pongo a estudiar para enseñarte a ti. Es algo interesante que vas a aprender. Mejor pon atención, si no te vas a perder. Pues la fricción solamente es amor. Debe haber dinámica y pasión. Si se queda estática no se moverá, pero también tienes que poner cinética. Pues estamos hablando del contacto que sucede cuando dos superficies ásperas se quieren juntar. Si te fijas bien, solo se trata de pensar. Pues la fricción está en todos lados, desde un avión a las llantas de un carro. Simplemente el hecho de estar caminando, la fricción es todo con que tenemos contacto. Pues la fricción solamente es amor. Debe haber dinámica y pasión. Si se queda estática no se moverá, pero también tienes que poner cinética.